13 de septiembre del año 2020. La crisis actual sobre el mundo entero está provocando que algunos comiencen a buscar de Dios como no lo habían hecho antes. Y esto les va a ayudar muchísimo, porque Dios sí quiere ayudarnos. Dios dejó una serie de señales como un mapa que marcarían los tiempos y los eventos de las naciones que apuntarían hacia el fin de los gobiernos de la tierra. Dejó un sueño de una estatua gigantesca, simbólica, a un rey muy famoso llamado Nabucodonosor, y le dio la interpretación del sueño a otro profeta muy famoso también, llamado Daniel. En el sueño de la estatua estaba el secreto de los tiempos hasta el día de hoy. Y han transcurrido más de 2500 años de esa profecía que se ha ido cumpliendo sin fallar al pie de la letra. La misma historia ha confirmado el reinado de los caldeos en Babilonia bajo Nabucodonosor, seguido por los medos y persas del lejano oriente, seguido por el macedonio Alejandro el Grande y su imperio griego helenista, seguido por el imperio romano, tiempo en que Jesús de Nazaret nació hasta el día de hoy. Con el mercado común europeo y la sede de las Naciones Unidas, incluyendo a Estados Unidos de Norteamérica, a Inglaterra e Israel, entre los 193 países que la componen. Voy a repetir esto porque hay una parte de esta profecía que aún no se ha cumplido, pero todo lo que ha sucedido anteriormente, desde el imperio de Nabucodonosor hasta nuestros días, el imperio romano, en el tiempo en que nació Jesús de Nazaret, hace 2000 años atrás, todo eso se ha cumplido al pie de la letra. Y hoy estamos en una situación complicada, diferente y como nunca antes se había visto. Tenemos un mercado común europeo y una sede de las Naciones Unidas, incluyendo, como dije, a Estados Unidos, a Inglaterra y a Israel, entre los 193 países que la componen. La interpretación del sueño fue el secreto revelado por Daniel hasta hoy. La llave para estos tiempos estaría guardada en la semana 70. Y hemos hablado desde este lugar sobre la semana 70 un poco, no hemos entrado en muchos detalles, pero es necesario hacerla relucir porque está muy conectada a este sueño y a este tiempo final. Una vez más, la interpretación del sueño fue el secreto revelado por Daniel hasta el día de hoy. La llave para estos tiempos estaría guardada en esa semana 70. El mapa para estos tiempos estaría representado en la estatua misma. El tesoro escondido estaría cubierto a los ojos del mundo bajo el territorio del antiguo imperio romano y su riqueza respaldada por el mercado común europeo y por el Producto Interior Bruto, que en inglés se le conoce como el GDP, de cada nación soberana representada en la ONU, o sea, en la Organización de las Naciones Unidas. Un poco complicado, ¿no? Pues se va a poner un poco mejor. Con razón, cuando Daniel llegó a la parte de los pies de la estatua, la bestia que los representaba la calificó como una bestia terrible y espantosa. Recuerde que esto ocurrió hace siglos, milenios atrás, y que no tenían las facilidades ni la tecnología que se tiene hoy. Sin embargo, Dios hizo trascender al profeta a través de la historia y del futuro hasta nuestros días, porque él vio cosas que él no entendía, pero que hoy en día quizás las pudiésemos entender mejor. Pero recuerde esto, que la palabra de Dios no cae en tierra
y la palabra de Dios nunca retorna vacía. Si las profecías que Dios dio sobre ciertos eventos mundiales se cumplieron, ¿por qué no se van a cumplir estas, las que Él ha reservado para nuestros días? Y es indiscutible, vamos a ver, la economía y la forma de gobiernos de los países del viejo mundo es sumamente complicada y es difícil de entender, pero no es nada completamente nuevo. Tenemos una prueba histórica en la complejidad, o diríamos complejidad, de las negociaciones o la transición, mejor dicho, del imperio griego al imperio romano como potencia mundial en los años 200 más o menos antes de nuestra era, antes de Jesucristo. Repito esto otra vez, que lo que estamos viendo o lo que se espera que ocurra en estos tiempos, conforme a la profecía de esa estatua y de los pies de esa estatua, que es donde estaríamos nosotros en el tiempo profético hoy, no es nada completamente nuevo, porque tenemos una prueba histórica de esa complejidad de las negociaciones entre la transición de un imperio a otro, es decir, entre la transición del imperio griego al imperio romano como potencia mundial, unos 200 años antes de Jesucristo. Daniel vio todo esto representado por bestias de la tierra, y era difícil su interpretación, pero ya ocurrió como Daniel lo vio, y la historia lo confirma. En el año 168 a.C. hubo un gran rey, y su nombre era Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que tuvo un encuentro con un general romano mientras iba a hacerle la guerra a los Ptolomeos de Egipto. El general romano lo paró en seco y lo hizo avergonzar y regresar a su tierra. Hay una historia que se cuenta con este hecho histórico, que los romanos no eran tan cultos, ni eran tan, tenían la ética que tenían los griegos, ¿no? Entonces, cuando este general romano se encuentra con Antíoco, traía noticias, traía papeles para que desistiera en esa guerra que él quería hacerle a los Ptolomeos de Egipto. Y en lugar de darle un saludo rápidamente, ¿no? Pues vemos que Antíoco, según cuenta la historia, muy amable él, viene a estrecharle la mano, y el general romano no le da la mano todavía, sino que le da los papeles que el Senado romano le había enviado para desistir de esa guerra o de ese intento. Entonces, políticamente hablando, el Antíoco le dice al general romano que iba a regresar a su tierra para consultar esto, y entonces darle una respuesta como debiera de hacerse. Entonces, pero el romano no iba con eso. El romano traía una vara en su mano, y el general romano hizo un círculo alrededor de Antíoco y le dijo: por favor, Antíoco, no me salgas de ese círculo hasta que no me respondas qué es lo que vas a hacer. Y así entonces la historia concluye con que Antíoco, obviamente avergonzado, estuvo de acuerdo con ceder y no fue a la guerra hacia Egipto, y tuvo que regresar a su país avergonzado. Y esa historia la confirma algunos historiadores de ese tiempo. Así que los judíos entonces helenistas que estaban en Jerusalén para ese tiempo vieron esto que le ocurre a Antíoco como una debilidad y oportunidad al mismo tiempo para que Jerusalén fuera liberada, y corrieron la falsa noticia que Antíoco había muerto en batalla. Estamos leyendo estas historias bíblicas que el profeta Daniel entra en detalles, pero entra en detalles de la visión y de la interpretación de ese sueño según le fue revelado. Pero luego tenemos otra historia, la historia de los macabeos. Los macabeos también escribieron sobre este suceso que ocurrió alrededor del año 168-167 antes de Cristo, y que duró un periodo de unos 3 años y medio más o menos. Entonces tenemos la información histórica de los macabeos,
tenemos la palabra profética de Daniel y tenemos también los escritos de historiadores que escribieron sobre ese tiempo, y aparecen estos nombres. Aparece el nombre de Antíoco y del general y de todo lo que ocurrió en ese tiempo, para que podamos entender hoy que Dios no se equivoca. Dios mostró estas cosas y se cumplieron, aunque el sueño fue representado por bestias terribles y por eventos que en aquel entonces no se podían explicar. Entonces, ¿por qué les digo esto de Antíoco? Porque este mismo Antíoco se convirtió en preludio a lo que viene sobre Europa y el mundo entero cuando se cumpla la profecía de Daniel sobre los pies de esta gigantesca estatua. Es una gigantesca estatua que fue mostrada en un sueño, y según esa estatua fue hecha desde la cabeza hasta los pies, el imperio más rico y más fuerte en ese entonces era la misma cabeza, los caldeos, y así a través de la historia de los milenios iban a ir cambiando estos imperios de los caldeos al imperio de los medos persas. Y luego vendría aquel Alejandro el Grande, aquella persona muy determinada que en corto tiempo hizo una conquista enorme sobre esos territorios del Asia Menor y del mar Mediterráneo. Entonces estamos viendo que sí, esta profecía se fue cumpliendo, mejor dicho, tal y como Dios lo había expresado en su palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque la profecía no terminó ahí con los griegos, no terminó con Alejandro el Grande. Luego vino ese imperio romano que fue representado por otra bestia terrible. Pero entendamos esto, que lo que viene para estos tiempos precisamente va a ocurrir en el área del antiguo imperio romano, que es prácticamente la Europa y el mar Mediterráneo que conocemos hoy. En esa misma área se va a desarrollar este cumplimiento de esta profecía. Pero miremos bien que comenzó por la cabeza, luego por los hombros y el pecho, siguió bajando hacia las piernas, siguió bajando por las rodillas y siguió bajando hasta los pies de esa estatua. Y esa estatua en sus dos pies obviamente tiene 10 dedos, o sea que hasta eso Dios dijo que tenía un significado profético. Y es ahí donde estamos nosotros hoy, en nuestros días, en esa región, en ese cumplimiento profético donde los pies están siendo representados por el mercado común europeo, por las Naciones Unidas, donde hay una grande riqueza y donde los gobiernos son difíciles de trabajar con ellos, pero así lo mostró Dios. Por eso fue tan difícil esta interpretación hasta los días de hoy. Damos un salto de 2000 años ahora después de Jesucristo, y estamos entonces en un tiempo donde Israel, que es central en todo esto, vamos a ver rápidamente qué papel tuvo que jugar Israel, los judíos en aquel entonces con Antíoco, y el papel que están jugando hoy, obviamente. Entonces lo que podemos ver es que el gobierno judío, la nación de Israel, fue central en aquellos tiempos, y la nación de Israel será central y está siendo central hoy en día mientras estamos hablando. Todo se está preparando para este desenlace. Esto es algo profético y que ha sido mostrado con muchos símbolos, pero todos esos símbolos tienen una explicación y no es tan difícil entender y atar los cabos en esta historia y poner las piezas, como se dice, en su lugar. Podemos ver proféticamente cómo se cumplió esta profecía en aquellos días. Los gobiernos de la tierra, los imperios, las cabezas de representantes de cada nación estaban representadas por estas bestias, y asimismo será en nuestros días, porque ahí está el gobierno, ahí están las riquezas, ahí están todos los ingredientes necesarios para que todo esto se cumpla al pie de la letra, y ahí está Israel, la nación de Israel, en el centro de todo esto. Hay varias diferencias que son unas diferencias fuertes, por decirlo así, que en aquellos días, por ejemplo, los ejércitos tenían armamentos, los ejércitos eran numerosos, los ejércitos tenían técnicas para ir a la guerra y a la batalla, pero hoy ocurre algo muy diferente. Los ejércitos tienen
armas nucleares. Hoy en día los ejércitos tienen armas biológicas, químicas, tienen armas que pueden causar mucho daño. Así que en ese sentido las guerras de hoy serán muy diferentes y hemos podido ver el daño que hacen las guerras en nuestros tiempos hasta donde hemos llegado. Pero aún así será peor todavía cuando esto ocurra, haga este desenlace en Europa y en las Naciones Unidas de la Tierra, cómo se reunirán para, en cierta manera, ellos creerán que podrán vencer y bloquear lo que el Dios de Israel quiere hacer en estos tiempos. Es mucha la información y hay que ir a la palabra de Dios y hay que atar los cabos, como les dijo, pero en realidad no es tan difícil. ¿Por qué les digo esto de Antíoco? Porque esto se convirtió en un preludio a lo que viene sobre Europa y el mundo entero cuando se cumpla la profecía de Daniel sobre los pies de esta estatua. Esa es la semana restante de otra profecía que Dios le dio al profeta sobre el fin de los gobiernos y la economía, como se conoce hoy, de las naciones de la tierra. Es esa semana 70, la semana que falta todavía y que Dios le dio esa profecía sobre el fin de los gobiernos y la economía, como se conoce hoy, de las naciones de la tierra. Dios le mostró a Daniel 70 semanas para el futuro, otra vez, de las cuales 69 ya se cumplieron al pie de la letra y la historia lo confirma. Son semanas de 7 años, obviamente, y que todas ellas se han cumplido e históricamente se puede confirmar todo esto. O sea, se han cumplido 69 semanas y resta una, y esa es la semana 70, famosa en su desenlace final, pero terrible en su cumplimiento profético. Es crítica esta semana y crucial su interpretación, y tenemos al Espíritu Santo en su palabra viva para descifrar este misterio final. Todas estas bestias terribles y símbolos que vio Daniel no eran otra cosa que reyes y gobiernos con sus ejércitos de la tierra. He aquí donde podemos nosotros, aún la persona que más duda y escéptica sea en cuanto a entender y aceptar lo que dice la Biblia. La Biblia dio estos simbolismos de estas bestias terribles y no eran otra cosa que eran los mismos reyes y los gobiernos con sus ejércitos de la tierra. La historia ya ha confirmado todo esto. Quiere decir, y he aquí el énfasis que quiero hacer en estos momentos, quiere decirse que lo que falta estará representado en parte por lo mismo. Cuando se hablan de estas bestias terribles, estamos hablando de gobiernos, de hombres, personas, reyes o presidentes o gobernantes de naciones en diferentes lugares, pero que todos residen en esa área, todos tendrán que estar en esa área donde habitaba anteriormente el antiguo imperio romano. Son representantes de sus respectivos gobiernos y naciones con su poderío militar, como dije antes, incluyendo su capacidad militar para hacer guerras nucleares con armamentos químicos y biológicos para hacer la guerra. Eso suena terrible, claro que sí. De la misma manera que los representantes judíos entonces provocaron la ira de Antíoco para profanar y destruir la ciudad santa, así también el Israel de hoy estará en el centro de este cumplimiento final y apocalíptico. En aquellos días el Antíoco no tenía intenciones de destruir a Jerusalén en esos momentos. Él simplemente iba a hacerle la guerra a este rey Ptolomeo en el área de Egipto, y entonces fue interceptado por este general romano, y este suceso lo avergonzó públicamente, y regresar entonces a su tierra. Pero fue el comportamiento de aquellos que estaban en Jerusalén que aprovecharon este incidente como una debilidad y una oportunidad para hacerle la guerra en cierta manera
al mismo Antíoco, como decirle, pues ahora vamos a reclamar nuestra libertad porque este Antíoco ya murió en el campo de batalla cuando no era verdad. Entonces ahí hubo un cambio, dicen los historiadores, extraordinario en el carácter de esta persona, porque dice que con grande ira, los macabeos dicen que parecía que lo hizo con un carácter como si hubiera sido una rabia de un animal. Se regresó, entonces apuntó sus soldados hacia Jerusalén para arrasar la ciudad, y dice la historia que mató 40.000 personas en esos 3 días más bien que él estuvo en Jerusalén. Mató unas 40.000 personas y tomó esclavos otros 40.000, y fue de grande destrucción para los judíos y para la ciudad de Jerusalén. Y entonces obviamente el punto que queremos hacer también es que este Antíoco, al comportarse de esta manera, se convirtió en el primer anticristo que está revelado en la profecía. Y así como entonces fue revelado en el libro del profeta Daniel, este hombre aparece en la historia como este primer anticristo que profanó la ciudad, profanó el templo, y entonces hizo sacrificios de los romanos, de los dioses romanos y de los dioses griegos. Hizo sacrificios en el templo, profanando todo lo que los judíos consideraban sagrado, y detuvo el continuo sacrificio y detuvo todo lo que los judíos estaban haciendo para servir al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay una conexión profética en todo esto, pero podemos ver que de la misma manera que ocurrió en aquellos días, al interpretar la profecía con presidentes, reyes, gobernantes y ejércitos, así será en nuestros días. Según una tradición oral judía, y aquí vamos a hacer un comentario adicional a lo que les estoy diciendo. Hay una tradición oral judía que se le llama la baraita. Así lo encontré en el español, la baraita. Antes del retorno de Mesías, que es el que ellos están esperando que regrese a la tierra, al hijo de David, como dice la escritura, antes de que regrese el Mesías a esta tierra, antecederán 7 años, un ciclo de 7 años cuando el hijo de David venga, donde no habrá lluvia. Dice esta tradición oral que durante ese tiempo de 7 años, un ciclo, no habrá lluvia y eventualmente provocará hambres, obviamente, pestes, enfermedades y mucha escasez. Y llegará un momento en que buscarán a Dios, pero las guerras seguirán aumentando durante ese tiempo y estarán bajo grande calamidad. Y al final de esos 7 años, entonces Mesías regresará. Esto es muy parecido a lo que escribió Juan en el libro de Apocalipsis. Y también el profeta Jeremías escribió sobre el día de angustia de Jacob. Ahora, Jesús de Nazaret llegó a decir: si estos días no fuesen acortados, nadie podrá escapar durante ese tiempo. La pregunta es, ¿de cuál tiempo estaba hablando Jesús? Obviamente, él les estaba hablando de que habrían guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y ciertas calamidades, principio de dolores, y entonces vendría el fin. Y él, hablando en ese tema, él dice: si estos días no fuesen acortados, nadie podría salvarse, nadie podría escaparse. Entonces la pregunta es, ¿de qué tiempo estaba hablando Jesús? Estaba hablando de la semana 70, de la última semana que falta por cumplirse. Entonces eso nos dice algo muy especial, que Jesús de Nazaret acortó esos días. Él fue el que dividió esa semana de 7 años, la dividió en 2 mitades, en principio de dolores una mitad y en una gran tribulación la otra. O sea, dividió esos 84 meses, 7 años, contando
años de 360 días y meses de 30 días, cuadra perfectamente, no con 42 meses. El profeta Daniel hizo la matemática de esa misma manera, con 42 meses, con 3 años y medio, y también llegó a decir por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Estaba diciendo lo mismo, 42 meses o 3 años y medio. Pero fue Jesús de Nazaret el que toma esto y lo dice él claramente: si no se acortaran esos días, nadie será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús de Nazaret acortó o dividió esta semana en 2 mitades, para dejar la primera mitad como los principios de dolores y la segunda mitad como la grande tribulación o el día de angustia de Jacob. Tenemos que entender esto, porque quizás haya personas que piensan que toda la semana, todos los 7 años son de grande tribulación. Pero tenemos que recordar, ¿no? La suma de la palabra, toda ella es la verdad. Acomodamos todo lo que Dios nos ha dado y encontramos con la ayuda del Espíritu Santo que todo esto tiene sentido, y que por eso Jesús dijo: si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Qué hace Jesús con la semana 70? Jesús la divide en 2, 42 meses, le dice a Juan, sería dividida con 42 meses. Ese es el tiempo que se le darán a los 2 testigos, a los 2 ungidos que estarán ministrando durante la primera mitad. Exactamente les da el tiempo, 42 meses. Luego, a la mitad de la semana, el continuo sacrificio será entonces detenido, igual que lo que pasó en los días de Antíoco. Lo mismo que pasó en aquellos días va a ocurrir hoy. ¿Quién es ese anticristo? Si no es una cabeza de gobierno. ¿Quién es ese falso profeta? Si no es una cabeza de la religión judía. Estamos entendiendo, y entonces, amados, podemos entender que estas cosas no van a ocurrir con monstruos del espacio, con extraterrestres, como dicen algunos, con meteoritos y cometas que van a destruir la tierra. Nada de eso va a ocurrir todavía. En estos momentos, en este tiempo, el Mesías viene a esta tierra, pero Él viene a restaurar todas las cosas y a establecer su reino, su primer reino en esta tierra por 1000 años, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, y se le dice al Señor que ese es su día, el día del Señor, es el milenio de Cristo. Hasta ahí podemos entender y podemos llegar, porque lo demás vendrá después del milenio. Pero es necesario entender estas cosas, porque no es tan complicado, ni es algo que va a ser demasiado difícil de entender, porque no entendemos el significado de esas bestias, no entendemos de las cosas que estarán pasando. Sí temblará la tierra como borracho, sí vacilará como una choza, porque pesa sobre ella su pecado. ¿Pero qué? El pecado de la humanidad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que Jesús mismo pondrá los pies sobre el monte de los olivos, con tal fuerza y con tal poder que hará temblar la misma tierra. Estamos entendiendo que la serpiente antigua se le conoce como el diablo, el Señor le reprenda. Esa serpiente antigua será lanzada literalmente a esta tierra a la mitad de esa semana. Y recuerde que la semana está dividida en tiempo de principio de dolores y en tiempo de angustia o de gran tribulación, el día de angustia de Jacob. Entonces, a la mitad de esa semana, la serpiente antigua es lanzada a esta tierra con los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Todo eso será lanzado a esta tierra. Por eso es, amados, que Dios dijo: si no fuesen acortados estos días, nadie sería salvo. Basado en eso, podemos confiar plenamente en la palabra, que Jesús estaba hablando de la última semana, que la dividió en 2. La dividió, la primera parte la llamó principio de dolores, donde estarán esos 2 profetas, esos 2 ungidos ministrando en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Se reconstruirá el templo, comenzarán a hacer los sacrificios y todo estará yendo según los judíos y la tradición, todo estará yendo y marchando bien.
pero algo terrible se aproxima y va a llegar y los va a alcanzar a la mitad de la semana. Entendamos ya en estos momentos que esa semana se divide en dos. La primera parte es los principios de dolores y la segunda parte es la grande tribulación. Nosotros no estaremos en la grande tribulación porque Dios no nos llamó a ira. Dios tiene planes para con nosotros. Es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir antes de que estas cosas de la grande tribulación comiencen a suceder. Tenemos esa confianza y tenemos esa promesa y tenemos esa palabra que Dios nos dejó. Jesús, recuerde, nos dijo y dejó en su palabra que si esos días no fuesen acortados, nadie entonces podría ser salvo. Y estaba hablando de la semana 70 de Daniel. Y por eso la acortó, por eso la dividió en dos mitades. Y recordamos que de dolores en la primera mitad y la grande tribulación en la última mitad. ¿Qué nos dice esto antes de terminar y de concluir? Que ni todos los 7 años serán de principio de dolores, ni todos los 7 años serán de grande tribulación. En otras palabras, él dividió esto, principio de dolores, tal y como dice en el libro de Mateo, ¿no? Y también la parte de la grande tribulación. Y como dicen los profetas, llegará un tiempo en que el Espíritu sería derramado y muchos profetizarían y muchos verían visiones y todas estas cosas que comenzaron desde el tiempo en que la iglesia fue establecida en el aposento alto el día de Pentecostés hasta los días de hoy. Toda esta historia concuerda hasta nuestros días, que el Espíritu Santo nos ha estado ayudando. El Espíritu Santo ha estado dándonos entendimiento para que pudiéramos entender estas cosas. Y luego el profeta Joel, él vio una parte donde el sol y la luna cambiaría de color, porque dice que las potencias de los cielos serían conmovidas. Estamos viendo periodos de tiempo donde las cosas comienzan a suceder, pero tienen que suceder en el orden de Dios. Y entonces esa última semana fue dividida en dos mitades. Principio de dolores, mujeres de parto también. El apóstol Pablo usa esa ilustración. Serán tiempos como el tiempo en que la mujer está de parto, esos dolores, ¿no? Y luego el día de angustia de Jacob. Entonces, esto nos enseña a nosotros que la misma semana estará dividida también en 3 años y medio, la primera mitad, y 3 años y medio, la segunda mitad. ¿Por qué estamos recordando nosotros estas cosas en este tiempo? Porque estamos viendo lo que está pasando en nuestra nación. Estamos viendo lo que está pasando en Europa. Estamos viendo lo que está pasando por el mundo entero, nada más de pensar en lo que la China comunista está haciendo, la influencia que tiene en el mundo, la influencia que tiene Corea del Norte, que son países que tienen armamentos nucleares, cosas que no existían en el tiempo en que estas profecías se dieron al profeta Daniel y a los demás profetas hasta nuestros días. Obviamente el canon de la Biblia, de la Escritura, quedó sellado en el libro de Apocalipsis, que escribió el apóstol Juan estando en la isla de Patmos, y se le llamó el libro de la revelación, Revelations, y en griego se le llamó el libro de Apocalipsis, que significa lo mismo. Tuve la oportunidad de estar en ese lugar, en esa pequeña isla, en esa pequeña cueva que ellos dicen que fue el lugar donde Juan estuvo durante ese tiempo en que él fue enviado ahí en aislamiento por los mismos romanos. Pero lo que quiero decir con todo esto es que la profecía siempre, amados, se ha cumplido al pie de la letra. Cuando estamos hoy en nuestros días con tanta tecnología, con tantas películas que Hollywood hace, con los avances de la cinematografía que ellos tienen, es algo extraordinario. Pero en realidad, si nosotros miramos lo que ocurrió con Antíoco, miramos lo que ocurrió durante esa transición entre el gobierno de los griegos
y el gobierno romano que iba en crecimiento y el gobierno griego que iba en decadencia después de la muerte de Alejandro el Grande. Entonces nos damos cuenta que se está hablando de reyes, se está hablando de personas humanas, se está hablando de cosas que no vienen del espacio, no hay que pensar de esa manera. Hoy en día es lo mismo, no van a ser seres extraterrestres los que van a venir aquí durante esa última semana. Ahora, lo que sí tenemos que entender que no ocurrió en aquel entonces es que la serpiente antigua, el mismo diablo, el Señor le reprenda, será lanzado literalmente, físicamente a esta tierra, y con él sus ángeles. Cosas extraordinarias van a ocurrir, porque es como decir, al abrirse la fosa del abismo, es como decir que el mismo infierno dejará salir esos demonios y todas esas criaturas de las tinieblas que van a influenciar, van a tener influencia en los reyes de la tierra. Y eso también lo dice el libro de Apocalipsis. Yo simplemente no tengo el tiempo para entrar en los detalles de todo esto, pero estamos hablando lo suficiente para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y acomodar lo físico, lo material que está ocurriendo hoy en las naciones de la tierra. La economía, como está a punto de desplomarse, dicen algunos, y tendríamos que estar preparados para las cosas que pueden acontecer. Esas cosas son reales. Ahí está el mercado común europeo. Ahí está la Europa que conocemos. Ahí está el mar Mediterráneo rodeado por la misma tierra y por los descendientes de esas naciones que en otros tiempos estuvieron en guerras, prácticamente continuamente en algún tipo de conflicto militar, especialmente entre los romanos, cuando ellos se fueron creciendo como potencia mundial hasta que terminaron con el Imperio Romano, y eso fue lo que la historia nos recuerda hasta el día de hoy, ese famoso Imperio Romano. Entonces, que podamos entender que de la misma manera entonces que se manifestaron esas fuerzas de los gobiernos de la tierra, la economía, las guerras de aquel entonces, así va a ocurrir hoy. Pero está la intervención, y Dios no va a dejar esta tierra huérfana completamente. Todo lo que ocurra en esta tierra durante esa segunda mitad de la semana 70 estará decretado desde los cielos. Dios tiene preparados ciertos ángeles, ángeles de Dios, ángeles que están a nuestro favor, ángeles que tienen misericordia también con la humanidad, porque ciertamente será un tiempo terrible lo que viene sobre la tierra. Pero todo esto estará controlado desde los cielos. Habrán 7 sellos que serán abiertos en secuencia durante esa segunda mitad. Habrán unas 7 trompetas que serán sonadas en secuencia durante esa segunda mitad. Y habrán unas 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas durante ese tiempo en secuencia en la segunda mitad. Todo esto está explicado ahí en el libro de Apocalipsis. No vamos a pensar que son cosas fuera del planeta Tierra, por decirlo así. No vamos a pensar que son cosas de extraterrestres y como Hollywood los pinta en las películas de Hollywood, ¿no? Estamos hablando, sí, de un poder sobrenatural, pero son ángeles de Dios que están a nuestro favor, y son esos ángeles los que estarán derramando. En algunos casos los sellos más bien proyectan una declaración, un decreto de lo que va a acontecer, y luego los juicios comienzan a suceder en aumento, pudiéramos decir progresivamente, hasta que todo se consume y llega a un final, y entonces las naciones de la tierra son reunidas en lo que se llama Armagedón, y en ese lugar entonces pelearán contra el Cordero, como hemos dicho antes desde este lugar, pelearán contra el Cordero, que es Cristo Jesús, y el Cordero los vencerá. Todo esto está trazado
en esa estatua, en ese sueño, en esa interpretación de ese sueño, en los gobiernos de los caldeos, de los medos persas, de los griegos, de los romanos y de los europeos hasta el día de hoy. Y al final viene una piedra gigantesca, y esa piedra gigantesca golpeará los pies de esa estatua y ya no será más. Y entonces Jesús de Nazaret establecerá su reino milenial en esta tierra. Es importante que nosotros como pueblo de Dios recordemos que el fin de esta historia ya está programada para bien. Esto es para el pueblo de Dios. Por eso hacemos el mensaje a todas las personas que puedan escuchar por estos medios o que escuchen por el video más adelante. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es necesario conocer personalmente a Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Porque ya Jesús vino, Jesús hizo lo que iba a hacer, regresó a las moradas celestiales, nos dejó al Espíritu Santo, que es Dios, al Consolador, y ahora ese mismo Jesús, de la misma manera que lo vieron subir hacia el cielo en las nubes, de la misma manera Él vendrá a esta tierra. Será como un relámpago desde el este hasta el oeste, y todo ojo le verá. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y entonces, amados, el fin se cumplirá. Pero no nos tome a nosotros por sorpresa. Esa semana 70 es la llave. Estamos entendiendo, esa semana 70 es la llave para poder seguir qué es lo que está, o descifrar más bien lo que ocurrirá durante esa última semana de 7 años. Recuerde, dividida en dos. La estatua es más bien como el mapa. Es un mapa que nos muestra lo que estaría ocurriendo para ellos en aquel entonces, un futuro muy lejano. Para nosotros, un futuro cercano. Es más, ya estamos en él. Para ellos esas riquezas de los griegos y los romanos, para nosotros las riquezas del mercado común europeo y de las Naciones Unidas de esta tierra. 193 naciones pertenecientes a las Naciones Unidas en esta tierra. Todo eso será sacudido por lo que Dios está a punto de hacer. Y esas riquezas y esos gobiernos, todo eso fue visto en estos sueños y en estas interpretaciones. Así que nosotros en el día de hoy estaremos preparados para decirle a otros que verdaderamente todo lo que está ocurriendo en esta tierra tiene una explicación bíblica. Y la respuesta está en que nuestras vidas estén ligadas personalmente a Jesús de Nazaret. Tenemos que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder escapar de la ira venidera y pedirle a Dios que como una lámpara nos llene de su espíritu, como una lámpara nos llene de su aceite tipificado, ¿no? Que es el Espíritu de Dios en nosotros, para que podamos entonces entender estas cosas y prepararnos entonces para esa hora final. Que Dios les bendiga y les continúe bendiciendo ricamente hasta el siguiente mensaje o programación. Que Dios les guarde. Amén.